En primer lugar, intervendrá Federico de Montalvo, miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, profesor adjunto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, profesor honorífico del grado de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos, vicepresidente del Comité de Bioética de España, miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, como he dicho, colaborador de la Asociación Española contra el Cáncer, miembro del Consejo de Redacción de la revista de Derecho y Salud y revisor de varias revistas jurídicas, entre otras. Va a realizar su presentación por videoconferencia, ya que tenía otros compromisos adquiridos previamente a la invitación a esta jornada, pero no quería dejar de estar presente en este foro. Muchas gracias, Federico. No sé si me escuchas. Sí, yo si me escucháis, os escucho perfecto. ¿Me escucháis, no? Sí, ¿no? sí. Vale, voy a colocar la presentación, porque esto de las nuevas tecnologías... A ver, si lo consigo, ya está. Teóricamente ya he mandado la presentación y tendría que verse... Sí, se ve perfectamente. Vale, pues vamos. En primer lugar, pedir disculpas por no poder estar ahí. Recientemente estuve en Valencia, en la comunidad, impartiendo una conferencia en la Real Academia de Medicina sobre vacunas, otro tema importante de salud pública. Lo que pasa es que en esa ocasión no coincidía con clases en la universidad y no me coincidía con esta semana tan complicada que es la última semana de clases previa a examen, donde los alumnos pues vienen a preguntar dudas sobre lo que hemos explicado durante todo el año. Entonces me ha sido imposible acudir, que me hubiera gustado acudir. En todo caso, yo creo que lo que voy a contar lo puedo hacer desde Madrid, porque más importante que ver a la persona yo creo que es escuchar lo que voy a contar y dar las gracias por invitarme, sobre todo porque, como bien se ha explicado, aunque la mesa es de asociaciones de pacientes, yo, aunque colaboro y cada vez más con la Asociación Española contra el Cáncer, no estoy hablando en nombre de ella. Yo hablo ni siquiera en nombre de la UNESCO, hablo solo en mi nombre. Voy a dar mi opinión. Sé que cosas que voy a contar coinciden con la Asociación Española porque con ello lo hemos compartido. Y luego también es verdad que algo que me vincula al cáncer, y lo digo sin ningún tipo de pudor ni miedo, es que he sido enfermo oncológico, además de estadio 2B3, lo cual no sé si hay categorías, pero por lo menos me da cierta categoría. Entonces, es un tema que también personalmente siempre me ha preocupado porque lo he tenido que vivir directamente. Mi intervención va a ir fundamentalmente destinada a una visión ética y jurídica del diagnóstico genético, pero sobre todo voy a hacer una crítica en la que llevo trabajando tiempo desde varios frentes, a cómo, al amparo del diagnóstico genético, de la estrategia de diagnóstico genético como una de las que yo creo más importantes estrategias que hay en la lucha contra el cáncer, no solo diagnosticar tempranamente, sino anticipar el desarrollo de la enfermedad, que para mí, como cualquier persona, nos parece básico, cómo al amparo de estas nuevas políticas de diagnóstico genético surgen nuevas cosas que realmente son bastante discutibles y que yo creo que los ciudadanos tienen que saber distinguir entre lo que es un diagnóstico genético en sentido con utilidad clínica de lo que no lo es, porque al amparo del diagnóstico genético llegan nuevos productos, llegan nuevas ofertas que los ciudadanos no distinguen y yo creo que esto está causando daño. Por lo tanto, es importante distinguirlo, es lo que voy a hacer. Y además creo que, aprovechando y felicitando a la Consellería de Sanidad por esta iniciativa, que yo creo que ahí los poderes públicos tienen un papel muy importante para que los enfermos de cáncer o aquellos que tienen próximo el cáncer o que puedan pensar que lo pueden llegar a tener próximo, pues no caigan en este tipo de estrategias, que no es precisamente la que inspira a esta jornada, que es una estrategia de lucha contra el cáncer a través del diagnóstico genético en un ámbito sanitario hospitalario. Yo desde hace un tiempo llevo fundamentalmente 2 años trabajando muy intensamente en el ámbito del diagnóstico genético desde varias perspectivas. Primero, trabajando personalmente en lo que es la investigación y así he publicado algún artículo extenso sobre el diagnóstico genético, aspectos jurídicos,
También estoy trabajando con la Asociación Española contra el Cáncer, la sección de Madrid, para publicar unas recomendaciones ético-legales sobre el manejo del diagnóstico genético, porque plantea sus dilemas. Y en la UNESCO, en un informe que vamos a publicar a la vuelta de Navidad, la UNESCO, de interpretación de la Declaración sobre el Genoma Humano de la UNESCO, se me encargó como ponente redactar un apartado concreto sobre diagnóstico genético y, más concretamente, sobre lo que se llaman los diagnósticos genéticos, los test genéticos directos al consumidor, los que se ofrecen directamente al consumidor. En mi charla, yo creo que eso es importante para los profesionales que pueden hacer de masa crítica y, sobre todo, para los pacientes y asociaciones, es hacer una crítica a esos diagnósticos que se ofrecen directamente al consumidor y ver un poco los problemas que están planteando, porque lo que intentan es aprovecharse de los éxitos, de las bondades de la evidencia científica que tiene el diagnóstico genético. Aprovechándose de eso, están vendiendo algo que realmente no ofrece lo mismo que el diagnóstico genético que se hace en una consulta o en un servicio de cáncer familiar, y por eso es bueno distinguirlo. No vaya a ser que alguien, pensando que aquí lo importante es la palabra genético, acabe olvidando que hablamos de diagnóstico, hablamos de intervención de un profesional sanitario. He trabajado sobre esto en la UNESCO. En la UNESCO vamos a publicar un informe en el cual recomendamos que los países lleven a cabo una actuación proactiva en dar a conocer a los ciudadanos qué hay detrás de esta oferta de diagnósticos o de test genéticos que se dirigen o se ofrecen directamente a los consumidores. A la hora de hablar de diagnóstico genético, tenemos que hablar, yo entiendo, y yo no soy médico ni genetista, yo soy un profesional del derecho, pero al hablar de diagnóstico genético, en toda la literatura se nos distingue entre dos modalidades. Los test genéticos que prescribe un facultativo, normalmente en una consulta de oncología o no de oncología, pues porque ha ocurrido, porque una persona se le ha diagnosticado un cáncer, o en su entorno familiar se le ha diagnosticado un cáncer. Hay diagnósticos genéticos de diagnóstico, otros de predicción de futuro desarrollo de un cáncer, otros que se vinculan al tratamiento farmacéutico para mejorar más o acertar más en el tratamiento, que normalmente son diagnósticos que se caracterizan por ser monogénicos, donde se estudia un gen principal, si aparece un gen en una persona que pueda determinar una predisposición mayor a padecer un cáncer. Pero junto a eso aparecen en el mercado lo que se llaman los DTCs o DCTs, que son diagnósticos predictivos, que no son ni diagnósticos ni de tratamiento, que lo que pretenden es informarnos sobre el riesgo potencial que tenemos de sufrir enfermedades, entre otras enfermedades como pueda ser el cáncer, que además se diferencian porque son diagnósticos normalmente poligénicos. Lo que estudian son múltiples o el encadenamiento de múltiples genes. Los diagnósticos que se ofrecen directamente al consumidor tienen además otras características. Ahora, a ver si la presentación. Tiene una serie de características. Normalmente se solicitan directamente, es decir, cómo hace una persona, va a una página web, mira en la web y ahí ve una empresa que le ofrece un servicio, que es usted, le mandamos a su casa un kit, usted una muestra, un esputo, lo introduce en el kit y nos lo manda por correo a una dirección que le damos, habitualmente fuera de España, y nosotros le mandaremos, pasado un tiempo, una relación de las probabilidades que usted tiene de padecer determinadas enfermedades. Se produce directamente, no se produce en el sistema público, estos diagnósticos no los están pidiendo los profesionales del sistema público, no hay normalmente intervención de médico a priori, y en muchas ocasiones no se piden porque uno tenga en su entorno a alguien, porque haya una utilidad clínica o porque tenga alguien en su entorno con un cáncer o porque se presuma que tiene una mayor predisposición, sino porque uno, pues al amparo de la autonomía, quiere controlar su futuro y quiere saber más sobre cuál es su futuro. El problema, además, aquí os pongo esa misma idea, se suelen solicitar al margen de un padecimiento. No es que en mi familia haya un cuadro familiar claro de cáncer que recomiende o determinada enfermedad genética que recomiende que yo me someta a un test genético que me prescribe un médico porque puede tener una utilidad clínica, sino que yo directamente a través de la web lo contrato, padeciendo o no padeciendo ninguna enfermedad. Estos test DTCs, que se les llama así, cubren un amplio, como os pongo ahí, espectro de enfermedades, multifactorial, multigenético. Tienen un primer problema, que es uno de los ejemplos de una nueva medicina a la que estamos asistiendo recientemente, que es una medicina globalizada. Yo ya no compro los fármacos en la farmacia de mi barrio, yo ya no pido los test genéticos
al médico, a mi oncólogo, sino que yo tengo, al amparo de la web, un mercado sanitario. Al ser globalizado, esto exige, por ejemplo, una respuesta. En la UNESCO cuando estuvimos valorando este tema, la propuesta que vamos a emitir es que esto debe hacerse a nivel internacional, porque, por ejemplo, Alemania ha prohibido este tipo de test. En Alemania todo test genético debe ser prescrito por un médico. En Francia lo mismo. Pero ¿qué ocurre si alguien, a través de una página web, contrata este servicio que se ofrece desde California, manda ahí su muestra de saliva? ¿Quién controla que lo que está recibiendo es un test genético o ha pedido un test genético? Eso es imposible de controlar. Por eso, lo que es muy importante, más que una prohibición legal, que vamos a ver cuál es la situación en España, sería que los propios poderes públicos, las propias administraciones públicas, hagan un esfuerzo informativo, que los ciudadanos supieran que tenemos test genéticos, tenemos diagnósticos, unidades de diagnóstico genético perfectamente preparadas que trabajan en diagnósticos genéticos con utilidad clínica y luego un mercado genético que surge al amparo de esta idea de que la genética tiene tanta importancia que hay que dudar o al menos plantearse seriamente qué me está aportando pedirlo. También hablamos de una nueva sanidad, porque ahora la salud y los servicios sanitarios han pasado de ser unos servicios que quedaban vinculados a la enfermedad a un mero bien más de consumo, lo cual plantea muchísimos nuevos dilemas éticos. El paciente es un consumidor y como el usuario es un consumidor y como consumidor él quiere sentirse apoderado de pedir todos aquellos servicios que a él le conviertan o por lo menos le permitan decidir su futuro. Tenemos las ecografías cuatridimensionales, que lo que a veces venden es la posibilidad de ver sonreír al hijo incluso cuando está en el claustro materno, los medicamentos que se venden a través de Internet y unos test genéticos donde se nos dice en las páginas web que esos test genéticos me van a permitir predeterminar mi futuro. Pero comentado con genetistas, comentado con oncólogos, que estamos trabajando en este tema, por ejemplo, en la UNESCO trabajamos oncólogos, genetistas, bioeticistas y, en mi caso, juristas. Estos test tienen muchísimos problemas porque uno puede pensar, ¿a mí qué más me da que un señor, si quiere comprar un test genético que se oferta por la web y que para mí no tiene ninguna evidencia científica, ninguna utilidad clínica, que lo pida, qué daño le hace? Primero, tiene riesgos para la salud pública. Eso lo apuntan varios comités de bioética, el inglés, el británico, por ejemplo, y lo estamos apuntando en la UNESCO. Una persona a la cual se le dice con poca evidencia científica que tiene una muy baja predisposición a padecer enfermedades, a partir de entonces pensará esa frase de Anchas Castilla y, por lo tanto, ¿para qué yo voy a dejar de fumar? ¿Para qué yo voy a alimentarme saludablemente? ¿Para qué yo voy a mantener unas conductas de vida saludable? Cuando todos sabemos que la mayor incidencia en la enfermedad no son los servicios sanitarios, no es la genética, sino son las conductas de vida saludable y el entorno. Por tanto, estaríamos desincentivando conductas de vida saludable, porque una persona interpretaría eso pensando que ya no tiene ningún riesgo porque aparentemente, genéticamente le han dicho que no tiene ningún riesgo. Tiene un impacto en el sistema público porque ¿qué hacen muchas de estas personas, como denuncian varios comités, cuando reciben el diagnóstico, el presunto diagnóstico genético? Como no lo saben interpretar, acaban yendo al médico de atención primaria, acaban yendo al especialista porque no saben interpretarlo. Y el especialista, a lo mejor, por si acaso, teniendo en cuenta que, por desgracia, la medicina defensiva hoy por hoy incide en algunas decisiones, por desgracia, pues a lo mejor pide una prueba diagnóstica que supone un gasto sin ninguna utilidad clínica. Por lo tanto, gasto tienen, porque al final esa persona, la relación no queda entre la empresa que le ofrece el servicio y él, sino que acaba acudiendo a la sanidad pública para que alguien le interprete, primero o bien porque se ha llevado un buen susto, o bien porque no le entiende, le interprete eso, y eso da lugar a un gasto. ¿Quién hace el consejo genético? Estos servicios normalmente se ofrecen sin consejo genético, sin asesoramiento genético, porque eso lo encarece mucho. Usted paga $600, 600 euros, yo le mando eso y usted ya, si quiere, vaya a un médico a que le explique. Si el negocio es montar una consulta de consejo genético, ya no interesa, por lo tanto, normalmente muchas de estas empresas no lo ofrecen, o incluso se lo ofrecen es un consejo genético a distancia, es decir, la empresa me manda desde California el diagnóstico, el presunto diagnóstico, o mi predisposición a padecer enfermedades, y si quiero un consejo genético tengo que pagarlo y además se hará a distancia, que no es lo mismo. Y luego hay mucha gente que no se da cuenta que esto puede tener problemas laborales, porque esos datos pueden llegar a caer en manos de determinadas personas desde el punto de vista del seguro. Si a mí he contratado uno de estos servicios, me han dicho que tengo predisposición a padecer una enfermedad y luego no lo comunico a la empresa aseguradora con la que tengo un seguro de vida, un seguro de incapacidad,
Esa empresa, si solicita, se entera por lo que sea de que yo he solicitado el servicio, solicita a esa otra empresa que le comunique si yo en algún momento he tenido conocimiento de ese dato, puede excluirme la cobertura del seguro. Pero el principal problema que yo veo, después de hablarlo con genetistas, oncólogos, es que este tipo de diagnósticos predictivos, que son multigénicos, tienen muy poca evidencia científica actualmente, por no decir prácticamente nula evidencia científica. Hasta donde yo sé, donde se está trabajando es fundamentalmente en test monogénicos, con utilidad clínica y con cierta evidencia científica, pero no este tipo de servicios que realmente todos los trabajos que hay publicados hablan de que tienen una muy escasa evidencia, pese a que en las páginas web se suele publicitar como instrumentos esenciales para controlar el futuro de mi salud, cuando no tienen evidencia. Hay otros problemas también, que es el tema de la información. Plantea muchos problemas. También esto lo está planteando el diagnóstico genético que se hace en la consulta de cáncer familiar, porque el problema que tenemos ahora mismo con el avance de la genética es que ya no hablamos de una relación de información tradicional, médico-paciente, donde el médico sabía que tenía que guardar la confidencialidad de los datos del paciente. Ahora mismo el problema es que cuando hablamos de genética hablamos del grupo familiar. Es uno de los grandes problemas que desde el punto de vista ético-legal que nos enfrenta la genética, porque podemos plantearnos, por ejemplo, que es lo mismo, es decir, pongo la siguiente mejor, es lo mismo tengo cáncer a podré tener cáncer. Es decir, ¿tiene alguien derecho a saber cuál es la predisposición a saber enfermedades? ¿Tiene derecho a saberlo con cargo al sistema público? ¿Tiene derecho a saberlo aunque las evidencias científicas sean mínimas? También, además, esta idea de podré tener cáncer presenta también sus problemas. Los alemanes, creo que son el Comité de Ética alemán, que se ha mostrado muy contundente en contra de los diagnósticos genéticos que se ofrecen o diagnósticos predictivos de enfermedad que se ofrecen directamente a los consumidores sin intervención de profesional sanitario, nos hablan del paciente potencialmente enfermo. Planteamos una nueva categoría de personas. Teníamos las personas sanas o aparentemente sanas, las personas enfermas y ahora los nuevos potencialmente enfermos. Cuando a una persona se le dice que es potencialmente enfermo porque se ha hecho un diagnóstico genético serio en una consulta de diagnóstico genético en un hospital, como el Hospital de Elche, podemos estar hablando que eso tiene sentido, porque esa persona realmente, desde el punto de vista científico, tiene una predisposición. Y ahí se podrán desarrollar una serie de medidas para impedir que esa enfermedad se desarrolle o al menos diagnosticarlo tempranamente. Pero cuando a mí me dicen con un diagnóstico predictivo, un test predictivo genético, que yo tengo una predisposición X con una presunta evidencia a padecer determinadas enfermedades, realmente a mí están predeterminando mi futuro, imponiéndome un futuro que a lo mejor es el que yo no quiero y encima me lo están preimponiendo, o imponiendo, mejor dicho, perdón, sin realmente una evidencia científica. Por eso, todos los documentos que hay sobre diagnóstico genético, tanto de la UNESCO como del conocido convenio de Oviedo sobre biomedicina del Consejo de Europa, dicen que el diagnóstico genético solo se podrá hacer siempre que se garantice el asesoramiento o el consejo genético. Esta es la gran garantía que hemos creado para evitar casos como este, para evitar que alguien al que se le transmite que padece una enfermedad sepa o que puede padecer una enfermedad, sepa cuáles son, primero, qué significa eso, qué conductas debe llevar a cabo para poder evitar, mitigar o eliminar el riesgo. Por ejemplo, la Ley Española de Investigación Biomédica, que ya le preocupó este tema, dice que en España solo se podrá hacer diagnóstico genético cuando se garantice el asesoramiento genético ofrecido por un profesional cualificado para ofrecerlo, no por cualquiera, con fines médicos, es decir, que tiene que intervenir, o por lo menos tiene que haber una utilidad clínica, y lo tercero, tiene que haber una indicación médica, tiene que indicarlo un profesional, un médico. De manera que en España, en principio, este tipo de ofertas que se hacen a través de las web de diagnósticos predictivos no serían legales. ¿Qué problema hay? El que comentaba antes. Yo prohíbo algo en España cuando estamos hablando de algo que no tiene fronteras. Se ha planteado desde la bioética alguna duda de si no estamos cayendo, yo eso yo lo he escuchado en Estados Unidos, plantearlo, si no estamos cayendo en una nueva forma de paternalismo. Es decir, al sujeto se le está imponiendo el someterse a un asesoramiento genético
cuando a lo mejor el sujeto no quiere someterse. Como el derecho, como la ética le puede obligar al sujeto, primero, a no adquirir uno de estos servicios si él quiere, aun conociendo que no tienen evidencia científica, y cómo puede exigirle que vaya a un asesoramiento, a un consejo genético, cuando a lo mejor no quiere. Aquí nos planteamos en qué medida estamos afectando la autonomía de la persona. Si una persona lo hace autónomamente, ¿cómo puede impedírselo? La primera idea para mí es, y esto lo planteamos en el informe de la UNESCO, escribía yo y así aceptada por mis compañeros, es que para hablar de autonomía hay que hablar de, como precondición de la decisión autónoma, de información. ¿Hay verdadera información sobre este tipo de test predictivos? Los estudios que se han hecho sobre lo que dicen las páginas web y lo que realmente tienen de utilidad indican que no. Es decir, los sujetos que los adquieren realmente no saben lo que están adquiriendo. Por eso yo creo que para realmente cribar o separar lo que científicamente, clínicamente es muy útil, es una herramienta indispensable de lo que no lo es, los poderes públicos deben llevar a cabo una actuación ahí activa de comunicar, informar y educar a los ciudadanos en saber a qué realmente se exponen y qué realmente le ofrecen este tipo de servicios. Luego, además, cuando hablamos de autonomía, hablamos de decisiones que no tienen impacto en terceros. Claro, yo pedir un test predictivo sobre la posibilidad de padecer determinadas enfermedades, cuando estábamos hablando de enfermedades que tienen un componente o pueden tener un componente genético, mi decisión no es tan autónoma, porque mi decisión puede estar afectando a mi familia. ¿Qué ocurre cuando me mandan ese test predictivo con la posibilidad de padecer varias enfermedades? ¿Tengo que comunicárselo a mis familiares? No. Por lo tanto, para mí, el gran problema es, por un lado, lo que he dicho, que es la información como precondición de la decisión. No hay verdadera información. Y luego el impacto en mi decisión en terceros. Es decir, la decisión de pedir una de estas pruebas afecta a terceros. Y hablando de terceros, uno de los debates que hay ahora sobre la genética, los test genéticos interesantes y más complejos, es si podemos hablar de que mi enfermedad, porque si leemos la Ley 41/2002, la Ley 41/2002 sigue hablando de una relación médico-paciente, de una enfermedad que ya parece quedar antigua, la enfermedad que es mía. Pero cuando hablamos de genética, enfermedades genéticas, ¿mi enfermedad es mía o mi enfermedad es del grupo familiar? Yo puedo exigirle al médico que no comunique a mis familiares mi predisposición a padecer un cáncer, o el médico está obligado a comunicarlo. La ley española lo que viene a establecer es que el profesional sanitario, cuando el paciente no quiere que se comunique a él o a sus familiares, podrá, dice la Ley de Investigación Biomédica, que podrá comunicarlo al paciente, aunque él no haya querido saber, o incluso a los familiares, pero siempre consultando al Comité de Ética Asistencial del hospital. Aquí los comités de ética asistencial van a tener un papel muy importante, porque van a tener que valorar en qué casos puede o no comunicarse a los familiares. Yo puedo decidir que a mí no se me comunique, pero posiblemente si se comunica a uno de mis familiares, él puede adoptar medidas para prevenir o evitar. Ahí tenemos nuevos dilemas éticos importantes. Se ha planteado en algún comité fuera de España, se ha planteado si realmente se debe comunicar o no se debe comunicar al familiar. Por ejemplo, en Italia, el comité italiano decidió que se debe comunicar, decidió que el diagnóstico genético, el resultado del diagnóstico genético es, en principio, algo que debe compartirse con todos aquellos que puedan verse afectados. También algún comité extranjero, como el de Quebec, ha venido a plantear algo parecido. En algunos sitios, porque aquí hay otro dilema, por ejemplo, que es los test genéticos o el diagnóstico genético en menores de edad, también se está planteando respecto de menores y terceros que solo se debe comunicar cuando realmente hablemos de una enfermedad que tiene tratamiento y que, por tanto, la persona puede optar por tratarse, o bien también de una enfermedad frente a la cual, o una predisposición a padecer una enfermedad frente a la cual pueden adoptarse determinadas medidas que lo mitiguen o que permitan hacer un diagnóstico precoz. Yo ya voy acabando, pongo una frase que a mí me gusta, porque todos estos temas plantean nuevos dilemas para la información. Ya no hablamos de médico-paciente, la enfermedad del paciente, hablamos de nuevo tipo de enfermedades, hablamos del derecho a no saber, el derecho a saber, el derecho a tomar determinadas decisiones
en virtud del principio de autonomía sobre mi salud, que aparentemente no tienen repercusiones en terceros o en el sistema, pero que luego vemos que sí. A mí esta frase me gusta porque esta frase viene un poco a balancear, que es algo que se debe plantear mucho en la consulta genética, la idea de la información completa con la idea de la esperanza. Y este autor nos dice que la verdad da soporte a la esperanza, mientras que el engaño, independientemente de su amable motivación, conforma la base del aislamiento y la desesperación. Dice, el escalón crítico yace en balancear, equilibrar esperanza y verdad. Hay que buscar no solo que el paciente sea autónomo, sino que el paciente tenga esperanza. Y dar esperanza no es engañar, es hacer ver que determinados diagnósticos pueden afrontarse de determinada manera. Y acabo con una foto de una playa del norte de España, que es una playa que está junto a Comillas, ya que estoy en la Universidad de Comillas, que no en el pueblo de Comillas, ojalá, estoy en Madrid, una playa que es la playa de la universidad. Y lo único, como resumen de lo que he comentado, yo, como persona que viene de fuera desde el punto de vista jurídico y ético, el diagnóstico genético, la genética ofrece grandes posibilidades, grandes esperanzas en la lucha contra el cáncer, en la lucha contra muchísimas enfermedades. Estamos no solo hablando de un diagnóstico precoz, sino la posibilidad incluso de adaptar las conductas de vida para evitar que se pueda desarrollar una enfermedad, mejorar los tratamientos. Plantea algunos dilemas éticos que tenemos que resolver y tenemos que saber manejar bien. Dilemas como la formación para los profesionales que trabajan en las consultas de diagnóstico genético, el tema de los terceros, el tema de los familiares, si yo puedo o no debo, ahí hay un dilema, yo creo que hay que trabajar sobre él y crear un buen sistema para que el profesional tranquilamente sepa cuándo puede, no puede o cómo debe hacerlo. Y sobre todo también yo quiero llamar la atención sobre esta vía paralela de la genética, donde se están ofreciendo multitud de servicios, se están ofreciendo multitud de aparentes oportunidades a los ciudadanos que realmente en una consulta médica tienen muchísima utilidad, pueden tener utilidad, son decisiones sensatas, pero que a través de una web, en el fondo, en muchas ocasiones se convierten en un engaño, porque tampoco aportan lo que dicen que aportan. Y por eso yo creo, vuelvo y acabo con la última frase, yo creo que los poderes públicos deben hacer una labor importante. Es decir, los ciudadanos tienen que tener suficiente información, a lo mejor no prohibir porque es imposible, pero suficiente información para que se acuden a uno de estos servicios de test genéticos o test predictivos que se ofrecen a los consumidores directamente, sepan lo que están comprando y sepan las repercusiones que tienen, y también los profesionales estar preparados porque podemos encontrarnos en el futuro, en algunos casos ya, pero ya en el futuro, pues que en la consulta nos encontramos con un usuario que lo que nos viene es con uno de estos test diciendo que él ha recibido esto, ha pagado por esto 600 euros y que ahora no sabe cómo interpretarlo o cómo afrontarlo. Y esto era un poco lo que quería contarles y espero que haya sido de interés, y quedo a sus preguntas. Yo no sé, me imagino que será al final, o sea que yo tranquilamente espero. Y aquí quedo a la espera de que si me quieren hacer alguna pregunta, comentario o crítica. Y muchísimas gracias, reitero, por la invitación y perdón por no haber estado ahí. Espero que haya salido bien tanto la presentación como que se me haya escuchado de manera suficiente para ser entendido, y que por lo menos lo que no he podido ser entendido haya sido culpa mía y no de la tecnología. Y muchísimas gracias.